Arrancamos con nuestra mesa de todos los domingos y me da mucho gusto saludar. Y saludo en primer lugar, porque ya lo extrañábamos aquí en el espacio, a mi querido Javier Tejado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días a ti, al auditorio y a mis colegas también. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido Javier y bienvenidos también ustedes. Qué gusto tenerte, Claudio, muy buenos días. Buenos días, ya listos para la mesa de 11 con el gran Javier, que ya te extrañábamos, querido Javier. Listos, bueno, y ya que está muy extrañada, pues empezamos con él. Querido Javier, uno de los temas sin duda de la semana, el relevo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un relevo que por lo demás, de por sí cualquier movimiento del gabinete pues siempre es noticia, pero las razones que argumenta el secretario para la salida, que tiene que ver con la decisión de la participación de las Fuerzas Armadas ahora en otro campo, pues todavía genera más ruido, aunque me parece que terminó generando más conversación el relevo y si las edades y otras cosas y menos el fondo del asunto. ¿Cómo viste? Mira, yo creo que todo lo que vamos a platicar en la mesa de hoy, seguramente las siguen, es un tema de locuras, un tema de ocurrencias. Aquí hay que señalar muy claro que el hecho, el secretario ya había tenido una desaveniencia con el presidente cuando Morena presentó una iniciativa para militarizar los puertos. Sí. ¿Qué querían en aquella época con una iniciativa legal? Querían que la Marina Mercante pasara a defender de la Armada de México y que también el control de los puertos fuera de la Armada de México. En aquel momento él por escrito dijo que eso no era lo correcto, que solo había contado 2 países que hacían eso, como Corea del Sur, como China, como Cuba, y sí existe una gran dirección de una Marina Mercante con un puerto civil. ¿Qué hace el presidente? Pues seguramente por el nerviosismo que le da, particularmente que el cartel de Jalisco tenga rebasados muchos puertos del océano, digamos, del océano Atlántico, perdón, del Pacífico, particularmente del Manzanillo, pues se le ocurrió lo que siempre hace cuando no encuentra solución, sí, dárselo a la Armada de México, dárselo al Ejército. Así es. Pero aquí es un tema muy delicado porque es darle un tema más a las Fuerzas Armadas que no están capacitados, que no están entrenados para ello, una decisión de carrera que es la Marina Mercante, también militarizarla, y además de eso, en el colmo de un contrasentido, se nombra el día de ayer a Rosa Isela Jurado, que hasta ayer era la secretaria general de Gobierno del Estado de México, y cuando López Obrador era jefe de gobierno, era la que daba la estadística de la criminalidad en la Ciudad de México, la nombra la encargada, la jefa de los puertos del país. Sí. Entonces, es nombramiento, idea tras ocurrencia, porque ¿cómo pones tú a una civil, y es muy buena mujer, es muy buena persona, buena funcionaria, pero no conoce nada de puertos, y no la va a respetar la Armada de México? Es como decirte, tú vas a mandar, aquí va a ser una cara, pero la Armada de México pues no va a respetar mandos militares. Es lo mismo que pasa con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no le reporta a Durazo, que es secretario de la República, le reporta al general, que es la Guardia Nacional, y el general de la Guardia Nacional le reporta a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues digamos, es una serie de ocurrencias para, como se dice en la refrán, tapar el ojo al macho, pero la verdad de las cosas es que están sobre la marcha improvisando cuando todo, salud, economía, empleo, todo se le está, digamos, desmoronando este gobierno. De acuerdo. Claudio. Coincido con esta lectura que hace Javier, mi querido Mario. Me parece que esto habla de las narrativas de la obediencia y de la desobediencia al interior del gabinete del gobierno federal. Básicamente esta salida nos ilustra una vez más, recordemos una vez más, que la única manera de estar en el gobierno federal, Mario, Javier, Rafael, es obedeciendo, es alineándote con lo que diga el presidente. Si tienes una opinión distinta, te expones a que el mismo presidente te dé una alineada en una mañanera, como ya hizo con el secretario de Hacienda hace unos días justo sobre el tema del cubrebocas. Si tienes diferencias con el presidente, te sales, ese parece ser el mensaje. Y entonces, esto lo que ilustra desde mi punto de vista es un gobierno de pensamiento único, donde los funcionarios que están contentos con ese papel tienen que hacer al menos 4 cosas. 1, alinearse con lo que diga el presidente. 2, justificar sus decisiones. 3, argumentar la misión. Todo esto está pasando porque queremos transformar a México. Y finalmente, distraer a la opinión pública de los temas que son relevantes, como los que mencionaba Javier hace un momento, la debacle de salud, la debacle económica, la debacle de inseguridad que estamos viviendo en este país, hacia ejes que le convienen a este gobierno. Básicamente 2, la rifa del avión, es el ciclo, el renacimiento en este momento de querer conducir otra vez la atención hacia la rifa del avión. Sí. Y obviamente el gran distractor, que vamos a hablar de eso los siguientes meses,
de aquí a la elección del 2021, que es el caso Lozoya. El caso Lozoya, del que ahorita platicaremos, Rafael, pero primero platicábamos tú y yo ayer y decías que ves elementos comunes en varias de las renuncias que ha tenido el gabinete del presidente López Obrador. Sí, mira, Mario, y miren ustedes, compañeros, yo lo que veo es que durante muchos años se quiso proteger a la figura presidencial de cualquier disidencia interna. Entonces, en este país nadie renunciaba por un desacuerdo fundamental con el presidente. La gente se iba del gobierno y alegaba motivos de salud o razones personales. Pero yo lo que veo ahora es que quienes llegaron deslumbrados por el dogma de la Cuarta Transformación se han empezado a desencantar adentro. Hemos dicho muchas veces que la circunstancia política nacional no enfrenta una oposición. Y es verdad, afuera no hay oposición organizada, pero adentro parece ser que empiezan a surgir gérmenes de una descomposición, una decepción generalizada, y la gente dice, pues yo no estoy de acuerdo y me voy porque así no se puede trabajar. Me parece que este asunto del ingeniero Jiménez del Espriu es un poco decirle, presidente de la República, yo estoy de acuerdo con la Cuarta Transformación, pero no estoy de acuerdo con la manera como tú estás llevando el gobierno. Así no vamos a llegar a los fines que nos han sido prometidos a los que estamos adentro para entregarle la promesa redentora a los que están afuera. Entonces, si uno revisa las cartas de renuncia de Germán Martínez, del secretario de Hacienda Ursúa y ahora esta de Javier Jiménez, son personas muy respetuosas, pero que le están diciendo al presidente que no está haciendo las cosas de acuerdo con lo que el dogma de la Cuarta Transformación exige. Entonces prefieren decirle, mira, no eres tú, soy yo, como se le dice a alguien cuando ya no quieres continuar. No eres tú, soy yo, y yo así no te puedo querer. Pues sí. Así no puedo seguir contigo. Y entonces esto obliga al presidente a poner al que va pasando por la calle. El asunto de Rosa Isela es verdaderamente cómico, por no decir ridículo. Es una mujer que no tiene noción de lo que es un puerto, bueno, ni cuando Xochimilco era puerto de altura. Simplemente no encaja en ese perfil. Sí, es un tema de confianzas, como dicen, no de competencias para el campo, digamos. Pero puede haber personas de confianza y que además sean competentes. Claro. Porque tienen que ser divergentes las dos circunstancias. Y uno esperaría que además los funcionarios cumplan con las dos cosas. Ahora, Javier, ya apuntaba Claudio el tema de Emilio Lozoya. Yo creo que lo que ustedes han dicho, yo coincido plenamente. Los indicadores económicos, los indicadores de salud, son muy negativos, los indicadores de la violencia en el país. Pero también es cierto que el presidente ha mejorado en las encuestas, por lo menos en algunas, y esto es porque ha logrado colocar sus temas en la conversación, el tema del combate a la corrupción, los gobiernos del pasado. ¿Y cómo estás viendo el manejo del caso Emilio Lozoya, en donde a mí me da la impresión de que tiene que ver más con una puesta en escena que con un hecho de justicia, de tribunales, de pruebas, sino más bien con una argumentación que estaba enfocada en la elección del próximo año y en la que Emilio Lozoya parece que ya empezó a desquitar el trato VIP? ¿Cómo lo estás viendo? Desde luego, es digamos, parte de una estrategia electoral donde Lozoya pues no ha pisado y seguramente no pisará la cárcel, y el tema toral con Lozoya será se volverá un intensivo colaborador, lo que le llaman el criterio de oportunidad, y empezará a dar nombres de personas que se han corrompido y cómo se corrompieron, y ayudará en esta narrativa oficial de la corrupción. El presidente claramente está apostando a recordar en los mexicanos, en el electorado, la corrupción rampante que hubo el año pasado, y por eso recordar dos temas: el caso de Lozoya y el salpicadero que está viendo, curiosamente, sobre todo hacia el PAN, sí, y ya Reforma
filtró sin mayor datos, sin mayor información, pues nombres de algunos panistas que se desmarcaron ya ellos, pero todo apunta a que sí serán varios panistas involucrados. Y el otro gran tema será el avión presidencial, que el lunes dará una rueda de prensa ahí con el avión presidencial, lo enseñará y seguramente pues dará la numeralia de lo que se gastaban en champaña, en vinos, en fin. Y él sí es un hombre pues muy honesto. Entonces es su principal atributo, es la honestidad, es lo que la gente cree, y es lo que sí no vamos a encontrar el presidente que ha hecho un acto de corrupción en su vida. Pero habrá que ver si eso es suficiente con los números tan negativos que traen todos los demás cifras de gobierno. Y lo repito, la cantidad de muertos en récord, desaparecidos en récord, la pandemia pues ya que son 43,000 muertos, cerca de ello, el desempleo en su punto más alto, la caída del PIB nacional del 10%. Entonces su apuesta es tratar de que sea la corrupción un tema suficiente para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y en las gubernaturas que eligen. No va a estar fácil, no lo va a estar, pero en la enorme ventaja que hasta el día de hoy no hay oposición, y la oposición que estaba formando particularmente los gobernadores del PAN podría quedar descabezada con la información, con las revelaciones y con los videos que estaría trayendo Emilio Lozoya a México. De acuerdo. Y Claudio, lo hemos dicho, el presidente quiere que mantengamos la mirada puesta en el retrovisor y no en el parabrisas, ¿no? La mirada es hacia atrás, no es hacia adelante. Eso es, y esa excepción legal, porque digo, aquí Javier es el experto en la materia legal, pero parece una excepción legal eso de tener a un detenido que todavía no se presenta un juez aduciendo motivos de salud, ¿verdad? Que ya lo hemos visto siguiendo el mismo procedimiento en otros casos. Pues al menos, obvio, se trata de cambiar, digamos, la narrativa. Yo creo que detrás de lo que hay no es una pretensión de luchar contra la corrupción, sino simplemente, como ya indicaba Javier, construir un camino fértil rumbo a las elecciones del 2021. Y básicamente este caso Lozoya está sirviendo para que el gobierno federal controle 3 temas de los que no quiere que se hable. Los problemas económicos, INEGI esta semana nos daba datos de que 92% de las empresas no han tenido apoyo, la caída del 22.7% de la actividad económica en mayo comparado con el año previo, Alsea anunciando que va a cerrar 100 restaurantes, Aeroméxico que va a devolver 19 aviones en los motores, 15.7 millones de personas que enfrentaron la pandemia en abril, de acuerdo con datos del INEGI, sin empleo. De eso no quiere que se hable. Primer tema. Segundo tema, el descontrol y los muertos del COVID. Ya lo mencionaba Javier, 43,000 muertos, un manejo que ya en la comparación global queda claro que hemos sido de los peores países en manejar esto, y seguimos con la necesidad del presidente de que no se quiere poner un cubrebocas, no quiere dar ese mensaje, es la obsesión de no parecerse a Calderón. Y el último elemento del que no quiere que hablemos el gobierno federal son los retos de los grupos delincuenciales y los muertos que han traído la violencia, la delincuencia en México, que también está fuera de control en este país. El incremento de llamadas de extorsión, el incremento de todas estas manifestaciones que nos hacen sentir más inseguros a los mexicanos. Y de esa tragedia es que quieren que dejemos de mirar y miremos a otra cosa, miremos el tema Lozoya y miremos el tema del avión y la risa del avión. Rafael, para cerrar, contigo. Pues mira, yo lo que veo con toda claridad es que las obsesiones propagandísticas del gobierno no son suficientes para que las propias agencias gubernamentales dejen de reconocer las cosas, como esto que nos dicen hoy varios periódicos de la Ciudad de México en su primera plana sobre el aumento del índice de mortalidad en México con y sin COVID. El desmantelamiento de muchos servicios públicos importantes no se compensa con la escandalera que se puede hacer en relación con el señor Lozoya. Y del señor Lozoya a mí me preocupa mucho que estas filtraciones están oficializando cosas que están fuera del proceso judicial. Entonces eso le está abriendo, yo creo, la puerta a los abogados de Lozoya para que fácilmente puedan invocar violaciones al debido proceso. Se le está vulnerando el principio de la presunción de inocencia, se le tiene como un colaborador, pero esa figura no lo exime de los delitos que él cometió. No lo van a poder enjuiciar por cosas que no estén en el pedido de extradición,
Y entonces yo creo que están manoseando un acto que bien podría ser el principio de una verdadera lucha contra la corrupción. Yo creo que este es un circo de varias pistas, y en una de esas pistas están encendiendo los reflectores al caso Lozoya, y puede ser que se les escape del propio control de quien está manipulando el proceso. Bueno, pues vamos a verlo. Rafael, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, Claudio, gracias. Gracias, buenos días. Y Javier, domingo. Qué gusto. Gracias, Mario, buen día. Gracias a los tres, muy buen día. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Ernesto López Portillo de la Ibero por un estudio que elaboraron sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Va a ver, está interesante. Lo platicamos regresando del corte.